tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos dispuestos a comenzar nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Con la farmacéutica Nancy Radicic vamos a preguntarle entonces, bienvenida Nancy, ¿cómo debemos entonces comportarnos con los alimentos frente a la época de calor? Hola, ¿qué tal? Qué alegría compartir un nuevo encuentro. Y con respecto a la relación entre los seres humanos y los alimentos en tiempos de calor, podríamos enfocarla desde un sinfín de puntos de vista diferentes. Pero en relación con la salud, nos interesan particularmente dos. Uno, las precauciones a tener para que desde la adquisición hasta el consumo no haya contaminaciones a lo largo de toda esa cadena que puedan derivar en enfermedades. Y por otro lado, ¿qué alimentos es conveniente consumir o qué alimentos es conveniente evitar en tiempo de calor? Nos alimentamos para incorporar materia y energía, y la energía se mide en calorías. Por lo tanto, todo alimento nos va a generar calor. Pero hay algunos que lo hacen en mayor grado. Por ejemplo, los lípidos o grasas son los del aporte calórico por excelencia. Por lo tanto, es conveniente evitarlos en tiempos de verano. O disminuir su consumo. Pero también recordemos que la transpiración aumenta, estamos perdiendo mayor cantidad de líquido, por lo tanto es conveniente beber abundante cantidad de líquido, 2 litros o más por día, pero también incorporar aquellos alimentos que tienen un alto contenido acuoso. Por ejemplo, frutas y verduras. Dentro de las frutas, las sandías, melones, ciruelas, los cítricos en general, moras, frambuesas, tienen un alto contenido acuoso, además de las vitaminas, minerales y nutrientes que aportan. Dentro de las verduras, el tomate, la lechuga, carnes magras, lácteos descremados, que además van a hacer su aporte de vitamina D y de calcio. Sintetizando, podemos decir una alimentación liviana, variada y con alimentos de alto contenido acuoso. ¿Qué cuidados tenemos que tener al comprarlos y al conservarlos? Los alimentos deben comprarse siempre en lugares habilitados, porque para recibir esa habilitación, tanto el lugar como el personal debieron demostrar que tenían las condiciones y la capacitación suficientes para almacenar, entregar, manipular alimentos de forma segura. Al ir a comprarlos, si se van a comprar varias cosas, es conveniente primero lo no perecedero y dejar para el final lo más sensible, lo más susceptible de sufrir contaminación. Al llegar a la casa y guardarlos, hacerlo exactamente al revés, guardar primero en la heladera lo más sensible. ¿Por qué? En temporadas de temperaturas altas, no es conveniente que los alimentos que requieren refrigeración pasen más de 1 hora fuera de la heladera. Entonces es un modo de optimizar, de agilizar los tiempos. En la heladera la parte superior es la que enfría más, la que alcanza temperaturas un poquito menores. Por lo tanto, ahí van a ir los alimentos más sensibles, y en la parte inferior, que es la que tiene temperaturas levemente más altas, las frutas y verduras, por ejemplo, todo aquello que no necesita tanta refrigeración. Controlar la temperatura de la heladera. La temperatura de la heladera no debería superar los 4 o 5 grados centígrados. En el congelador nunca la temperatura debe ser superior a 0 grados centígrados. Por lo tanto, tener en cuenta estos detalles. Las frutas y verduras, la pandemia nos acostumbró bastante a hacerlo, pero no está de más repetirlo. Lavarlas con agua potable o con unas gotitas de lavandina y después guardarlas en la heladera. Al cocinar los alimentos y después, si vamos a refrigerarlos, si no son para consumir en el momento, que esa refrigeración sea rápida. Es decir, no dejarlos enfriar a temperatura ambiente, porque el enfriamiento es más lento y en todo ese tiempo en que el alimento se va enfriando, pero no llega a temperaturas tan bajas como para inactivar a los agentes contaminantes, durante todo ese tiempo las bacterias, hongos, parásitos, los agentes contaminantes tienen oportunidad de reproducirse y contaminar. ¿Hay alimentos que son más riesgosos en la época de calor?
Algunos alimentos, al igual que algunos medicamentos, necesitan mantener su cadena de frío. Cuando esta cadena de frío es interrumpida, hay riesgo de contaminación. ¿Por qué? Los microorganismos que contaminan los alimentos, en general bacterias, pero también puede haber virus, hongos, parásitos, a temperaturas bajas se inactivan, por eso el frío conserva los alimentos. Ahora, cuando esa cadena se interrumpe y la temperatura sube hasta una temperatura ambiente de un día de verano, por ejemplo, el microorganismo está encontrando el clima ideal para reproducirse. Tiene la temperatura ideal, tiene alimentos, se va a reproducir, va a contaminar ese alimento y puede generar una infección alimentaria. Los alimentos más susceptibles de sufrir estas contaminaciones, como regla general, son los alimentos más líquidos. Los lácteos, los leches, yogur, los quesos más blandos, los quesos semisólidos. El huevo crudo, entero, tiene la protección de la cáscara, pero si ese huevo es utilizado en la preparación de otros alimentos, la mayonesa, por ejemplo, también es un alimento sensible, susceptible a la contaminación. Las carnes crudas, el pescado fundamentalmente. Entonces, en todos estos alimentos más sensibles hay que prestar particular atención a la cadena de frío. Si se nota que la cadena de frío se ha interrumpido, lo ideal es cocinarlos lo más pronto posible. ¿Cuáles son los problemas que puede causar un alimento en mal estado? El consumo de alimentos en mal estado puede desencadenar lo que se conoce como ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Hay distintas enfermedades transmitidas por alimento con diverso grado de gravedad y causadas por diferentes microorganismos, diferentes agentes. Podemos citar a modo de ejemplo la salmonelosis, causada por salmonela, que se reproduce especialmente en el huevo. Por eso hablábamos del huevo como uno de los alimentos sensibles, susceptibles a la contaminación. En verano son bastante comunes las infecciones causadas por enterobacterias, que afectan estómago e intestino. Lo que tienen en común muchas de estas enfermedades transmitidas por alimentos son los síntomas iniciales. Habitualmente se manifiestan con vómitos, diarrea, malestares estomacales, en algún caso fiebre, dolor de cabeza. Es bastante común que el paciente vaya a la farmacia a solicitar un antiemético o un antidiarreico. Entonces el consejo nuestro siempre es: si la diarrea o el vómito no son tan intensos como para que corras riesgo de deshidratarte, no tomes nada, no tomes ningún medicamento, mantenete hidratado con abundante líquido, que la diarrea o el vómito son mecanismos de defensa de nuestro organismo, que está eliminando ese microorganismo que ingresó con los alimentos y que está causando la enfermedad. Muchas de estas infecciones alimentarias se autolimitan, al cabo de unos días desaparecen. Gracias, Nancy. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega el farmacéutico Marcelo Pérez. Estamos en el verano y hay algunas afecciones que están directamente relacionadas con el calor. ¿Cuáles serían? Hola Tete, gracias por invitarme una vez más a tu programa. Y efectivamente, tal como lo anticipabas, llega el verano y con él los síndromes de estrés por calor. Antes que nada, quiero recordar que los seres humanos somos homeotermos, es decir, tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura corporal en un mínimo rango que va de los 36,5 a 37,5 grados de temperatura, que lo hacemos con distintos mecanismos que utilizamos en las distintas estaciones del año. En invierno utilizamos el calor producto del metabolismo de los alimentos para mantener la temperatura corporal en esos rangos. Y en verano utilizamos distintos mecanismos, pero uno
en particular, que es la sudoración y la vaporización, la evaporación del sudor de la piel como mecanismo para mantener la temperatura en esos rangos que son compatibles con la fisiología normal del ser humano. A veces confundimos los distintos síndromes. Uno de ellos es la insolación y el otro es el golpe de calor. La insolación, para ser sintético, se trata de una exposición al sol directamente de nuestro cerebro, lo cual puede provocar síntomas como náuseas, como vómitos, como sopor, el dolor de la piel, irritación de la piel, que se va a traducir en lo que habitualmente decimos quemaduras de la piel, con ampollas sobre la piel. Pero en ese caso, que es el grueso de los casos, cuando vamos a la playa o vamos a tomar mate al río o nos exponemos al sol directamente en un día muy caluroso sin la protección necesaria, el cuerpo sigue manteniendo la temperatura corporal en esos rangos, pero empezamos a sentir estos síntomas que, como dije recién, son los que habitualmente tenemos durante el verano y que son más conocidos por nosotros. ¿Por qué se produce un golpe de calor? El golpe de calor se produce cuando los mecanismos para disipar la temperatura corporal fallan, produciéndose una hipertermia, una temperatura corporal mayor a 40 grados, y fallas en el sistema nervioso central, fallas neurológicas que se van a traducir en confusión, delirio. Se va a disparar una cascada inflamatoria y también se puede disparar una cascada de coagulación, y eso puede ocasionarnos la muerte. Es incompatible con la vida cuando nos exponemos a temperaturas medioambientales muy altas y nuestro organismo pierde la capacidad de poder regular la temperatura. ¿Quiénes son los más afectados? Los niños y los adultos mayores, porque son los que menos capacidad tienen para generar los mecanismos de regulación de la temperatura. ¿De qué manera podemos prevenir un golpe de calor o una insolación? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para prevenir el golpe de calor y la insolación? Básicamente, cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestros niños, no exponiéndolos en momentos donde el sol se encuentra en su cenit, es decir, al mediodía es la hora más peligrosa. Utilizar pantallas solares con los factores de protección adecuados para la edad, con altos factores de protección, y utilizar lugares ventilados donde corra aire, no permanecer en lugares cerrados. Por supuesto, se me viene a la mente permanecer en el interior de un automóvil a 40 grados de temperatura. Estamos directamente exponiéndonos a un medio ambiente donde el resultado será el golpe de calor. Utilizar el sentido común. Básicamente, cuando el sol afecta a nuestro organismo, sentimos el dolor en nuestra piel, y es el mejor indicador de que estamos en peligro o en un potencial peligro a un golpe de calor o a una insolación. Gracias, Marcelo. Por la pandemia y los cuidados que tomamos, este año no recibimos en planta visitas. Por eso, decidimos desarrollar nuestro primer programa educativo virtual, las visitas virtuales a La Serenísima. Y llega la farmacéutica María de los Ángeles Gallo y preguntarte, María de los Ángeles,
Cuando hablamos de medicamentos de venta libre, ¿estamos hablando de medicamentos que se pueden comprar sin la receta de un profesional médico? Sí, exactamente. Los medicamentos de venta libre son medicamentos que podemos comprar sin la prescripción de un profesional médico. Estos medicamentos permiten aliviar algunos dolores, una tos, un resfrío, algún malestar estomacal, estreñimiento, diarrea. Pero atención, estos medicamentos requieren que seamos responsables, que tengamos sentido común y conocimiento para saber que si los síntomas que tenemos son leves o requieren de una atención médica. Sepamos que todos los medicamentos, incluso los de venta libre, tienen sus beneficios, pero también tienen sus riesgos. Tengo una molestia, decido entonces ir a comprar un medicamento de venta libre y entonces, ¿cómo hago para elegir cuál debo tomar? Para decidir qué medicamento de venta libre debo tomar, primero de todo tengo que saber qué es lo que siento, cuáles síntomas siento y decidir si realmente esos síntomas son lo suficientemente leves como para tomar un medicamento de venta libre o debería asistir a una consulta médica. Bueno, cuando decido comprar el medicamento de venta libre, tengo distintas opciones. Debo conocer las distintas opciones y elegir el medicamento que trate ese síntoma en particular. Por ejemplo, si yo tengo una congestión nasal, tengo que elegir un medicamento que trate la congestión nasal, no que trate la congestión nasal más la tos más un dolor de cabeza. Uno debe siempre recurrir a un medicamento con el menor número de componentes posibles. Bueno, y siempre, ante cualquier duda, tratar de consultar a su médico o a su farmacéutico. Aunque sean medicamentos de venta libre, es importante respetar la dosis y la frecuencia con la que se deben tomar. Siempre es importante respetar las dosis y la frecuencia en que debo tomar un medicamento. Por ejemplo, si voy a tomar una cápsula, un comprimido, determinada cantidad de mililitros de un jarabe, saber cada cuánto debo repetir esa dosis. Cada 6, cada 8, cada 12 horas. Cada medicamento tiene una frecuencia óptima que debo respetar. Este mismo concepto rige para otras formas farmacéuticas. Por ejemplo, la aplicación de unas gotas oculares, la aplicación de una crema, la aplicación de un supositorio. O sea, realmente nunca sobredosificar. Siempre respetar las dosis y la frecuencia. Y también el tiempo máximo sugerido en que debo tomar ese medicamento. O sea, pensemos, para los medicamentos, tomar más cantidad de medicamentos no mejora la respuesta terapéutica. Es más, hay veces que nos encontramos que potencia los efectos adversos que pueden tener. O sea, respetemos las dosis, la frecuencia y el tiempo máximo en que debemos tomarlo. Cualquier duda, consultar con el prospecto o con su médico o farmacéutico. ¿Y los medicamentos de venta libre pueden provocar reacciones o interferir con la toma de otros medicamentos? Sí, los medicamentos, por más que podamos comprarlos sin receta médica, no quiere decir que sean inofensivos. Algunos medicamentos pueden traer o ocasionar alguna reacción adversa, pueden ocasionar una reacción alérgica en algunas personas. Otros están contraindicados en determinadas personas que tienen algún problema médico. Por ejemplo, un hipertenso no puede tomar cualquier descongestivo nasal. O sea, hay determinadas contraindicaciones.
Si la persona está tomando también más de un medicamento, puede haber interacción entre las drogas y una verse potenciada, o sea, es como que si realmente tomase mayor dosis de la que corresponde, o también esa interacción puede disminuir su efecto terapéutico. Por eso siempre tenemos que conocer qué medicación estamos tomando y qué medicación estamos incorporando. Otro tema que puede interferir en la medicación son los alimentos. Por eso es importante saber bien en qué momento tengo que tomar la medicación. En ayunas, antes o después de las comidas, y si debo evitar algún tipo de comidas. O sea, sepamos que los medicamentos todos tienen efectos adversos, contraindicaciones e interacciones que pueden o no ocurrir, pero debemos conocerlas. Algunos medicamentos de venta libre también pueden no ser buenos durante el embarazo o la lactancia. Efectivamente, hay muchos medicamentos que si toma una mujer que está embarazada, pueden pasar al bebé que está gestando. Por eso es importantísimo que toda mujer que está embarazada, antes de tomar un medicamento, sea venta libre o no, consulte con su obstetra. Lo mismo pasa con las madres que están amamantando. O sea, puede tomar una medicación que a través de la leche materna pueda pasar al bebé. Por eso es importantísimo consultar con el pediatra, porque incluso el pediatra puede sugerir una menor dosis o puede sugerir un horario antes o después de amamantar para que la exposición del bebé sea la menor posible. O por supuesto puede recomendar de que no tome esa medicación. Otro tema importante son los niños. Los niños no son adultos pequeños. Los niños necesitan determinadas dosis de acuerdo al peso y a la edad que tienen y de medicamentos pediátricos. No pueden consumir cualquier tipo de medicamentos. Tenemos que tener esos cuidados. ¿Los medicamentos de venta libre deben ser comprados en una farmacia? Medicamento, sea prescrito por un médico o sea un medicamento de venta libre, es un medicamento. Por lo tanto, debe ser dispensado en una farmacia, donde estaremos seguros de una cadena de comercialización, del laboratorio productor a una droguería, a la farmacia, al paciente. Eso nos da seguridad. Por otro lado, nunca comprar medicamentos fraccionados, de a un comprimido, de una cápsula. El mínimo cantidad de medicamento que puedo comprar es un blister, donde va a tener un número de lote y una fecha de vencimiento. Por supuesto, no consumir medicamentos que haya pasado su fecha de vencimiento. Y el número de lote también es importantísimo porque los farmacéuticos todos los días recibimos información de la red de vigilancia farmacéutica donde nos informan posibles errores en determinados lotes. Estos errores pueden ser un deterioro, algún lote que no es apto para el consumo, incluso lotes falsificados. Por eso, siempre los medicamentos comprarlos en la farmacia, donde además, por supuesto, va a haber un profesional responsable de esa dispensa y dispuesto siempre a evacuar cualquier duda. O sea, a darle la recomendación y la información que necesitemos. Entendamos que tomar un medicamento de venta libre por nuestra decisión requiere que seamos muy responsables. Gracias, María de los Ángeles.
Llega el momento de nuestra despedida. Por supuesto, agradecerles farmacéuticas y farmacéuticos de todo el país, enorme abrazo. A través de COFA, este encuentro que tenemos todas las semanas, la posibilidad de estar en contacto y recordarles que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias. Chao.